Y vamos a hablar de la otra pandemia, vamos a hablar de una situación que no se resuelve y que es realmente grave y está vinculada con los casos de violencia de género y los femicidios. Estamos con Julia Kolodny. ¿Cómo estás, Juli? Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, lamentablemente cada tanto tenemos que volver a hablar de esto, que no es otra cosa que el hecho extremo de la violencia machista, ¿no? Cuando hablamos de femicidios hablamos de eso. ¿Y por qué hablamos ahora? Bueno, porque salió un nuevo registro de lo que es el observatorio de la organización Mumala. Y vamos a ver, Vero, si te parece, con algunas placas de qué hablamos cuando hablamos de femicidios en lo que fue de este año. 133 fueron los registrados femicidios directos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué femicidios directos, porque hablamos también de femicidios vinculados, ¿no? Cuando sucede un femicidio, muchas veces, bueno, hay otras víctimas, no solamente la primera víctima, aquella que fue, bueno, asesinada ni más ni menos por el femicida. Exacto. Tenemos que hablar también de 5 travesticidios. De este número, Vero, que la verdad es alarmante y que por ahí cuando uno piensa en los femicidios no lo tiene en cuenta, que tiene que ver con los intentos de femicidios, ¿no? En este caso se registraron 245 intentos de femicidio, con lo cual si esto hubiera sido eficaz, el número se iba a muchísimo más, ¿no? Casi se triplicaba el número de femicidios. 17 femicidios vinculados, hablábamos de 5 de vinculados de niñas o mujeres, y bueno, acá se ve también, bueno, de qué manera afecta también no solo a mujeres, sino en este caso 17 femicidios vinculados, en este caso de niños y varones. Pasamos, Vero, a la segunda placa entonces para ver de qué manera se complementa este registro. En este caso hablamos de lo que es el vínculo del femicida con su víctima, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de los femicidios registrados, el 62% fueron pareja o expareja, o sea, no es que hablamos de un círculo íntimo cercano, hablamos del círculo más íntimo posible, ¿no? El 15% el femicida era un conocido de la víctima, el 6% un familiar directo, le sigue con un 8% familiar no directo y después desconocidos. Esto explica bastante el fenómeno, me quedo con este dato del 62% pareja o expareja y esto de el amor o la relación afectiva que hace que muchas veces precisamente haya cierta confianza sobre aquella persona que ejerce violencia. Y por eso estamos hablando de un entramado tan complejo. Vos decías, Vero, al principio de la otra pandemia y que muchas veces se usa decirle de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque se relaciona, ¿no?, con la cantidad de muertes que existen. Sin embargo, hay que decir que es quizás más complejo que la pandemia en términos de que no hay una solución, una vacuna, no es algo, un gen que está en algún lado. Son muertes prevenibles, sino, en el sentido de que sí tiene que ver hay una alerta, ¿no? Con un entramado cultural que hay que poder desarmar, ¿no? Vamos a la última placa. Entonces, otros números también sobre los femicidios. 168 fueron los niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madre, ¿no? Siempre hablamos de este fenómeno en que, bueno, se quedan sin madre y muchas veces el padre es el femicida. Entonces hablamos de niños que quedan un poco a la deriva. Está la ley Brisa, ley de la que hemos hablado también, pero bueno, quedan sin madre y muchas veces también sin padre. La ley Brisa en todo caso repara, pero el daño ya está hecho totalmente. El 21% de las víctimas de femicidio habían denunciado a su agresor. Esto es un dato muy importante a la hora de prevenir, ¿no? Justamente cuando hablamos de femicidios, lo que sigue ya claramente no es prevención, ¿no?, sino es la pena que se establece. Sin embargo, tenemos que hablar de estas 21 víctimas que fueron accedieron a la justicia y se habían hecho de la denuncia, y sin embargo la justicia no pudo prevenir el femicidio, ¿no? 9% de las víctimas estuvo desaparecida y 11 son los casos de los suicidios de los femicidas, ¿no? Pero volviendo a este último punto y ya para ir cerrando, respecto al rol de la justicia a la hora de prevenir, porque hablamos de estas mujeres que fueron a denunciar y que la justicia no pudo prevenir, ¿no?, el femicidio. De todos modos, 21% denuncia y un 80% que no había denunciado antes. A eso iba, ¿no? ¿Qué pasa con ese 80% que, bueno, no confía en la justicia o que no puede acceder a la justicia, ¿no? Porque cuando hablamos de femicidios, y lo veíamos antes también con la placa anterior respecto a que la gran mayoría es del vínculo, es del círculo más cercano, bueno, hablamos de una historia de hechos violentos, ¿no? De hechos violentos que se van incrementando. No hablamos en la mayoría de las veces de un caso de un día para el otro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con ese acceso a la justicia que o llega tarde o, bueno, en una gran mayoría de los casos ni siquiera se puede acceder? Gracias, Juli.